Muy buenas noches, amigos. A nombre del doctor Francisco Javier Sáinez, presidente de nuestra sociedad, tengo el gusto de conducir esta noche la última sesión de este módulo tan interesante que se ha desarrollado sobre resistencia antimicrobiana. Eh, es un honor para mí estar aquí en su representación y bueno, todo lo que inicia finaliza y creo que se ha cumplido con creces el objetivo fundamental de sensibilización acerca de este importante problema que es la resistencia antimicrobiana. Hoy vamos a cerrar con broche de oro con la presencia del doctor Sanjurjo, pero antes de hacer su presentación oficial, quisiera yo pedir al licenciado Luis Escobedo de Laboratorios Leomón, quien amablemente nos han patrocinado en este esfuerzo, que nos dirija unas palabras para finalizar este ciclo de resistencia antimicrobiana. Licenciado Escobedo. Muchas gracias, doctor Carreta, por este espacio y pues, bueno, igual también muchas gracias al doctor Sainz por permitirnos, pues bueno, formar parte de esto, ¿no? Que, pues bueno, yo siempre he estado mucho a favor de lo que es la educación médica continua y pues bueno, también Liomon lleva esta misma, eh, esto mismo que es seguir apoyando a todos los médicos, ¿no? Como lo he mencionado anteriormente, se lo he mencionado al doctor Sainz, pues bueno, lo importante es tener estas alianzas, ¿no? Alianzas que permitan que ustedes se sigan, pues bueno, capacitando, ¿no? Por el bien de todos los pacientes de todo México. Y pues bueno, este es un gran esfuerzo que hacen ustedes como sociedad y pues bueno, que nosotros los apoyamos, ¿no? Agradezco mucho a todos los médicos que se conectan, que se han conectado durante las 5 sesiones y esperamos que el 2025 sea, pues bueno, también un año donde nosotros podamos estar presentes, podamos seguir apoyando la educación médica continua para la especialidad de otorrinolaringología. Y pues bueno, con mucho gusto nosotros vamos a seguir en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Careta. Al contrario, muchísimas gracias por su interés y su apoyo siempre presente. El día de hoy finalizaremos con una plática del doctor José Luis Sanjurjo Martínez sobre un tema que es fundamental. Y quisiera que nos enfocáramos en el tema, en el aspecto de la palabra que lo define, que es el empleo responsable de antibióticos en nuestra especialidad. En realidad, el meollo de todo este asunto no es ir en contra del empleo de los antibióticos, sino emplearlo en forma responsable. Así que, ¿quién mejor que el doctor Sanjurjo que nos platique sobre este tema tan interesante? Como ustedes saben, el doctor Sanjurjo es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello egresado del Hospital Español de México, quien se entrenó en el servicio de cirugía oncológica de cabeza y cuello del Hospital Juárez de México y continuó su preparación en los Estados Unidos, en Oregon, en el Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, además de haber realizado una maestría en la Universidad de West Hill en educación médica. Actualmente es médico adscrito al servicio de la especialidad en el Hospital Español de México y se desempeña como profesor adjunto del curso de posgrado en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello para la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, así como profesor de pregrado en la Universidad de Medicina de la Universidad Anáhuac. Con estas credenciales, no me queda más que dejar la palabra al doctor Sanjurjo. Bienvenido y muy buenas noches. Yo soy el doctor José Luis Sanjurjo, soy otorrinolaringólogo adscrito al servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español y quiero compartir con ustedes este tema que creo que es de vital importancia, sobre todo los tiempos que vivimos, sobre la resistencia antimicrobiana en otorrinolaringología y el uso responsable de antibióticos. Como todos sabemos, los antibióticos son muy importantes para tratar las infecciones bacterianas
Y aquí algo que quiero resaltar, no solamente en humanos, también en animales, a veces se nos olvida esa parte. Gran parte del uso de antibióticos de manera global tiene que ver con la medicina veterinaria y también con la crianza de ganado y de ciertos animales para consumo. Y esto también afecta en las resistencias bacterianas. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, pero bueno, evidentemente vamos a hablar de lo que a nosotros nos compete y de nuestra responsabilidad en el uso de antibióticos. Estos también son fundamentales en la salud pública y la resistencia es un problema que vemos cada vez con mayor frecuencia y que cada vez vemos mayores resistencias a antibióticos que usamos habitualmente y que durante mucho tiempo funcionaron muy bien. Y esto pues es muy preocupante porque vamos a tener o tenemos muchas fallas en el tratamiento. El mal uso también va a generar el que tengamos mayores resistencias pues la amenaza de que eventualmente los antibióticos dejen de funcionar. Es indispensable tener un uso responsable de estos, utilizarlos solamente cuando los tenemos que utilizar. Es bien importante también que estén disponibles y que funcionen, ¿no? De nada nos sirve el indicar un antibiótico o el comentarle a un paciente que requiere de X o Y antibióticos si no puede encontrarlo, no puede completar ese tratamiento. Es importantísimo también tener en cuenta evitar el uso excesivo de los antibióticos y el uso indebido de los antibióticos. Muchísimas de las patologías que nosotros vemos son de origen viral y no van a requerir del uso de un antibiótico, por lo menos en una primera instancia. Y a veces los utilizamos de forma muy irresponsable. Y esto, pues, nos compete también como sociedad porque es una amenaza para la salud de todo el mundo, no solamente de nuestra región o de nuestras comunidades. ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias del mal uso de antibióticos? Pues va a incrementar los costos de la atención médica. Al final, si tengo un paciente que no responde a un tratamiento inicial, lo voy a tener más días hospitalizado, voy a requerir de otros medicamentos, lo voy a exponer también a otro tipo de complicaciones que van a incrementar el costo de su estancia. Como les comentaba anteriormente, pues son una amenaza para la salud pública y para la salud pública mundial y vamos a tener una mayor incidencia de fracaso en el tratamiento. O sea, no vamos a resolver los problemas por los que nos buscan los pacientes. Como todos ustedes saben, la resistencia antimicrobiana es la capacidad adquirida por un microorganismo para sobrevivir a las concentraciones de antimicrobianos que normalmente serían inhibidoras o letales. Hay dos tipos fundamentalmente, la resistencia intrínseca, que nos preocupa mucho porque son estas bacterias multiresistentes que ya tienen esa resistencia expresada e implícita en su genoma como estas E. coli multiresistentes que han aparecido brotes importantes en diferentes partes del mundo, y la resistencia adquirida, que es la que desarrolla un microorganismo cuando se expone repetidamente a ciertas cantidades de antibiótico que no necesariamente son inhibitorias ni letales y les permite desarrollar este mecanismo de resistencia. En cuanto a los mecanismos de acción de los antibióticos, también es solo un breve recordatorio. Tenemos muchos antibióticos que actúan en diferentes partes. Algunos son inhibidores de la pared celular, por ejemplo. Algunos alteran el metabolismo del ácido fólico, como las sulfas. Otros alteran la síntesis de la pared, como las penicilinas y los betalactámicos. Otros van directamente sobre el DNA, sobre algunas enzimas que permiten la replicación del DNA, como las quinolonas. Algunos van sobre la síntesis proteica a nivel ribosomal de las unidades 30S, como las tetraciclinas, la streptomicina, etcétera, o de las 50S, la eritromicina y los macrólidos en general que utilizamos con mucha frecuencia. ¿Cómo es que las bacterias desarrollan estos mecanismos de resistencia, o más bien cómo se expresan estos mecanismos de resistencia? La producción de enzimas, probablemente la más conocida, la producción de beta-lactamasas que inactivan los antibióticos, o enzimas que directamente modifican la estructura de los aminoglucósidos. También pueden formar biofilms, que esto es algo que conocemos mejor en tiempos recientes, sobre todo en pacientes que han estado intubados por periodos prolongados, pacientes que tienen traqueostomías, por ejemplo,
y que desarrollan esta capacidad de agruparse y de formar una capa protectora que impide la llegada de los antibióticos, la alteración directa de los sitios de acción de los antibióticos, modificando receptores o modificando proteínas. Y otro que también es, o se ha hablado mucho en tiempos más recientes, que son las bombas de flujo, que permiten que las bacterias capten el antibiótico y lo expulsen a través de estas bombas para que no tenga ningún efecto a nivel intracelular. Los mecanismos se han sofisticado cada vez más. Y esta es muy interesante porque vean, la era de los antibióticos empezó alrededor de 1940 en el siglo pasado, un poco antes en los 30 con el descubrimiento de la penicilina, pero el uso ya genérico de los antibióticos alrededor de 1940. Y vean cómo en este breve periodo de tiempo, en 30 años, se desarrollaron prácticamente todos los antibióticos que utilizamos regularmente. Después hay una pequeña brecha de unos 20 años, aparece un antibiótico más, la mupirocina, y tenemos más adelante, entre el 2000 y el 2010, la aparición de algunos otros antibióticos, pero eso es todo. Si comparamos esta última fase con toda esta época del boom de los antibióticos, el desarrollo de nuevos medicamentos o de nuevos antibióticos ha sido muy lento o prácticamente nulo. Según un informe de la OMS, en el 2019, menos del 5% de los productos que se encuentran o que se encontraban en área de investigación y desarrollo fueron antibióticos. La razón de esto es que el desarrollo de un antibiótico implica mucho tiempo, implica mucho dinero y tarda mucho tiempo también en redituar esa inversión. Entonces, son medicamentos que no suelen ser tan redituables y no hay tanto desarrollo de los mismos. Y esto pues también es un problema. A nivel mundial, las tasas de resistencia antimicrobiana han aumentado mucho y en lo que a nosotros nos compete, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza presentan cada vez niveles más altos de resistencia a los antibióticos habituales. Y estos son dos de los microorganismos que más vemos nosotros en nuestra práctica como otorrinolaringólogos. El uso inapropiado de estos antibióticos, también la automedicación, la falta de adherencia por nuestra parte a las guías terapéuticas van a impulsar esta resistencia. ¿Cuántos no conocemos al paciente que decía, me duele o me dolió la garganta un poquito y tenía ahí una amoxicilina que me habían recetado antes y me la tomé, o tenía X antibiótico y me lo tomé sin siquiera saber si era para eso? Entonces no sabemos si es el antibiótico adecuado, pero además es una dosis que seguramente no es la adecuada, es un tratamiento que no se completa, son todos los factores ideales para que las bacterias desarrollen estas resistencias bacterianas. ¿Qué va a pasar? Hubo una reunión de la Organización Mundial de la Salud para tratar precisamente este tema de la resistencia antimicrobiana como un problema global. La situación actual es que alrededor de 700,000 personas mueren cada año o a consecuencia de la resistencia antimicrobiana, de pacientes que tienen cualquier tipo de infección, no hay una buena respuesta y eventualmente este paciente fallece a consecuencia de esta infección y de un tratamiento que fue ineficaz. Y además consideran que esto es un subregistro, que hay muchos más pacientes que mueren por una falta de eficacia de los antibióticos. También concluyeron que si no tomamos medidas urgentes para el 2050, el problema podría ser tan grave como la pérdida de 10 millones de vidas por año, un costo altísimo de alrededor de 100 billones de dólares y una disminución del Producto Interno Bruto global de 2 a 3,5%. Esto sería algo sumamente grave. La mortalidad también por año que se atribuye o que se atribuiría a la resistencia antimicrobiana, si esto continúa, superaría por mucho a las muertes por cáncer, diabetes, diarreas, deshidratación en niños y accidentes de tránsito. Esto se volvería un problema de salud pública de proporciones muy, muy grandes. ¿Qué tanto más cuesta el tener a un paciente ingresado, por ejemplo, o tratar a un paciente que tenga una infección que es sensible a antibióticos versus una que es resistente a antibióticos? Este es el costo en dólares. Vean, el costo del tratamiento promedio de un paciente con una infección sensible es alrededor de $10,000, incluyendo todos los gastos de la hospitalización.
y el de un paciente con una infección resistente se puede incrementar 3 veces, puede costar hasta $30,000. Si esto lo multiplicamos por el número de pacientes, la cifra se vuelve altísima. Y en nuestro campo, infecciones frecuentes como la otitis media crónica o los periodos de exacerbación de otitis media crónica, pacientes con rhinosinusitis agudas bacterianas o rhinosinusitis crónica, tienen cada vez una menor respuesta a los tratamientos habituales y esto secundario a la resistencia antimicrobiana que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Qué concluyó también y cuál fue el llamado que hizo la OMS en esta reunión? Ellos quieren o se propusieron que ante este problema cada vez más grande se hicieran campañas importantes de concientización y de educación, y también se amplió el catálogo de medicamentos de fármaco resistencia no solamente a los antibióticos, sino a los antimicrobianos en general. Esto es incluyendo antivirales, antimicóticos y antiparasitarios, que antes eran considerados pues como un grupo aparte, desarrollaban pocas resistencias y creo que todos lo vimos con el COVID y todo lo que se publicó en relación a infecciones virales y a la resistencia también viral, como esto también es un problema para otro tipo de infecciones. Y es muy importante también extender todas estas recomendaciones no solamente al sector salud o a la salud humana, sino también extenderlo a la industria ganadera, a la industria acuícola, a la agricultura. Muchos, como les dije al principio y se lo recuerdo ahora, muchos antibióticos se utilizan de manera preventiva para el ganado, se utilizan de manera preventiva también para el cuidado de aguas, para algunas infecciones en plantas. Entonces, el uso responsable debe de abarcar el uso de antibióticos en general, no solamente el uso de antibióticos en humanos. También a raíz de esta reunión se desarrolló una propuesta, un sistema que se llama AWARE por la OMS y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lo instauró como el programa AVIRE. Y esto consiste en dividir a los antibióticos en 3 grupos. En lo que se consideran antibióticos de acceso, que podríamos decir que son antibióticos de amplio espectro utilizados en primera línea, es decir, lo que utilizamos o deberíamos de utilizar habitualmente para las infecciones que vemos en el día a día, que obviamente requieran del uso de antibióticos. Si ven aquí, por ejemplo, incluye antibióticos como la amoxicilina, la cefalexina, la amicacina, que nosotros no la utilizamos absolutamente para nada, pero son antibióticos del día a día, ¿no? Y que su uso adecuado pues va a minimizar el potencial de resistencia. Vean esto, que es lo que me pareció más interesante, los antibióticos de vigilancia, ¿no? El segundo grupo de antibióticos: la ciprofloxacina, ceftriaxona, meropenem. Este a lo mejor sí nos queda muy claro que sea de uso intrahospitalario exclusivamente, pero también tenemos que recordar que la ceftriaxona, estrictamente hablando, debería de ser un antibiótico de uso intrahospitalario nada más. ¿Y cuántas veces no vemos pacientes externos, pacientes que acuden a una consulta de medicina general en cualquier parte y salen con una receta de ceftriaxona por 5 días? Para cualquier cosa, ¿no? Para una faringitis, para una rinofaringitis viral, para cualquier cosa, les mandan ceftriaxona inyectada. Incluso médicos especialistas que utilizan la ceftriaxona de manera indiscriminada para tratar cualquier tipo de infecciones como si fuera un antibiótico de primera línea. Y ya ni siquiera vamos a hablar de la ciprofloxacina, que las indicaciones terapéuticas estrictas en nuestra especialidad pues serían las otitis externas por pseudomonas, en cuanto a la consulta externa general o a la consulta de todos los días. ¿Y cuántas veces no hemos visto pacientes que tienen infecciones respiratorias superiores y que son tratados con ciprofloxacino, que sabemos que es un antibiótico que no tiene efecto o no tiene el espectro para este tipo de bacterias causales, y que tampoco tiene una buena tasa de absorción para infecciones respiratorias o de la vía aérea superior? Entonces, también muchos especialistas lo estamos haciendo mal y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y los antibióticos de reserva, que son antibióticos, una vez que hay una falla terapéutica, a los antibióticos intrahospitalarios de vigilancia, que son obviamente estos antibióticos de reserva
que se utilizan para pacientes, por ejemplo, en terapias intensivas con infecciones multiresistentes, que ya han sido tratados previamente, etcétera, etcétera, y que sí son estrictamente de uso intrahospitalario. ¿Cuál es la meta o qué meta se planteó la OMS en esta reunión para el 2023? Que el 60% de los antibióticos de consumo fueran de acceso, es decir, de los que pertenecen al primer grupo. No se ha logrado del todo, ciertamente ha mejorado mucho gracias a un montón de campañas que se han realizado y a algunas cuestiones legales como la que se implementó en México de la venta exclusiva con receta de antibióticos que ha sido muy criticada sobre todo por los pacientes, como que ya no puedo ir a la farmacia para pedir un antibiótico, lo hacen solamente para cobrar más. Y no, la verdad es que es para tener un control real de la prescripción y de la administración de antibióticos y ha funcionado bastante bien. ¿Cuáles son los antibióticos de acceso según la Secretaría de Salud que tienen en sus guías? Amoxicilina y amoxicilina clavulanato. Con esto podríamos tratar prácticamente el 80% de las infecciones que nosotros vemos en el día a día. Ampicilina, que hace un antibiótico que fue muy utilizado en su momento, desarrolló un montón de resistencias y después prácticamente se olvidó, pero también se nos olvidó que es una aminopenicilina prima hermana de la amoxicilina, tiene un excelente efecto si se utiliza adecuadamente y sigue siendo una alternativa para el tratamiento de algunas infecciones respiratorias. Y la dicloxacilina, pues sabemos que tiene indicaciones también muy específicas. También la bencilpenicilina procaínica, el benzetacil o la penicilina de siempre, la bencilpenicilina sódica cristalina, siguen siendo antibióticos también muy eficientes. Aquí el problema tal vez sea la posología, el apego al tratamiento es un poco más complicado, pero pareciera que para muchos ya ni siquiera existen y siguen teniendo su lugar y siguen teniendo un buen efecto si se indican adecuadamente. Cefalosporinas como de primera generación, como la cefalotina o la cefalexina, que tampoco las usamos probablemente lo suficiente y también son una excelente alternativa. Claritromicina, eritromicina y los macrólidos en general, que también pueden cubrir la mayor parte de las infecciones que nosotros vemos como especialistas con un espectro muy similar al que tienen las aminopenicilinas para estos pacientes alérgicos o que no lo toleran, la micacina y la gentamicina que están fuera de nuestro campo, la clindamicina que también utilizamos mucho en algunos pacientes, en accesos de cuello, por ejemplo, en infecciones dentales, los antimicóticos, el metronidazol, la nitrofurantoína que no la usamos mucho, pero solamente con este catálogo podríamos tratar pues el 100% de los pacientes que nosotros vemos en una consulta habitual de otorrinolaringología. Los antibióticos de vigilancia de la Secretaría de Salud, vean aquí el primero de todos, la ceftriaxona. Voy a insistir mucho en esto porque no hay un día que yo no vea un paciente en mi consulta que haya sido tratado previamente con ceftriaxona sin ninguna razón, ninguna justificación. Otras cefalosporinas como la cefotaxima o la ceftazidima, el cefepime, o sea, cefalosporinas de tercera generación. Y esto también es muy interesante. El ciprofloxacino, que ya les comentaba, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, no deberíamos de estarlo utilizando para nada más allá de las otitis externas, pero estos dos que sí los utilizamos y que sí están dentro de nuestro arsenal, la levofloxacina y la moxifloxacina. En algún momento incluso la moxifloxacina fue un tratamiento de primera línea porque era muy innovador, la dosis era adecuada, la posología era muy sencilla, pero siguen siendo medicamentos que deberían de utilizarse y también esto lo dicen las guías nacionales e internacionales en aquellos pacientes que ya fallaron a un tratamiento previo de amplio espectro y muy estrictamente hablando deberían de ser no solamente o si no solo de uso intrahospitalario, sí de un uso vigilado. Y también con muchísima frecuencia vemos que su uso es indiscriminado en la consulta externa, no te funcionó este, vamos a tomar este otro, como si realmente, y eso también lo escuchamos y da mucha pena, le voy a dar algo más fuerte. Los antibióticos no tienen potencia, los antibióticos tienen espectros y tenemos que usar el antibiótico correcto según el espectro o lo que a lo que nosotros nos querramos dirigir o que estemos atacando. No se trata de cuál es más fuerte y cuál es menos fuerte, ¿no?
La combinación de piperacilina y tazobactam, también lo vemos mucho su uso en terapias intensivas. Afortunadamente no he visto ninguno de uso ambulatorio, pero no dudo que por ahí haya alguien que lo haya utilizado. El imipenem, la cilastina, meropenem, metamenropenem, la vancomicina, también de uso del hospitalario, sobre todo en terapias intensivas, tiene mucho que ver con nosotros para algunas infecciones multiresistentes, la tecoplanina y los antifúngicos. Entonces, pues si todo esto debería de ser de uso vigilado, ¿por qué lo estamos usando fuera de esa vigilancia y fuera de un hospital? Los de reserva, que no tienen tanto que ver con nosotros y sí son de uso pues mucho más dirigido, orquestado por infectología en unidades de cuidados intensivos, en pacientes complejos, que son pues nuevas moléculas, nuevos antibióticos o algunos antifúngicos también ya mucho más específicos o para infecciones mucho más invasivas como la caspofungina o el voriconazol y el inesolid, la tigecyclina, etcétera, que deberíamos de utilizar, ni siquiera deberíamos de utilizarnos nosotros, pues, o sea, debería de estar siempre, siempre llevado por infectología y con un control muy estrecho. ¿Qué se sugiere también o qué sugiere la OMS y la Secretaría de Salud? Que utilicemos y que nos apoyemos de las herramientas de diagnóstico, como son los cultivos, tener cultivos de antibiogramas. Es perfectamente válido y está perfectamente indicado el suspender o modificar un tratamiento si es que tenemos el resultado de un antibiograma que nos dice que el antibiótico que estamos usando no es el ideal. A veces existe ese concepto de, no, pues si ya lo empezó, mejor termínelo. Y eso es absolutamente falso. Es mucho mejor suspender un antibiótico innecesario o modificar un antibiótico que no está haciendo el efecto que estamos buscando, que completar un tratamiento que no va a tener ningún efecto y que solamente va a promover y va a perpetuar estas resistencias bacterianas. Entonces, ¿cuántas veces realmente nosotros pedimos un cultivo en un paciente que no está teniendo una buena respuesta, en lugar de estar cambiando antibióticos y dando escopetazos al aire? No lo hacemos con mucha frecuencia y es algo que deberíamos de hacer mucho más. Entonces, medicamento adecuado, sabiendo si podemos el perfil microbiológico y el antibiograma, siempre a la dosis adecuada. También vemos con mucha frecuencia la dosificaciones que son o dosis que son subóptimas, porque si no es muy fuerte y me hace mucho daño al estómago y no me lo tomo, no me lo voy a tomar así, o mejor le dejamos una dosis bajita para prevenir una infección bacteriana. No estamos previniendo nada y solamente estamos promoviendo la aparición de resistencias. Completar los tratamientos, claro que es importante, o sea, utilizarlos por el tiempo suficiente, pero siempre y cuando sean necesarios, ¿no? No completar un tratamiento porque ya lo empezamos. Y la otra también, el costo, ¿no? Tiene que, o tenemos que promover que haya un buen apego. Entonces, si el paciente no va a poder comprar el tratamiento completo y lo va a dejar a la mitad, pues a lo mejor podemos prescribir algo que esté más de acuerdo con sus posibilidades y que sí pueda completar. Eso es preferible a darle un tratamiento que solamente va a tomar a la mitad porque no alcanzó para más. Eh, También la OMS recomienda que siempre se cumplan las indicaciones médicas, se cumplan por completo. No, lo tomé por 5 días, me sobraron dos, pues ya las dejo para otra ocasión, pero pues yo ya me sentía bien a los 5 días y lo suspendí mal, ¿no? O me tomé esas dos que me sobraron de la vez pasada porque me sentía medio mal, ya con eso me sentí bien, entonces pues ya con esas dos tengo, ¿no? No, que el tratamiento se cumpla como está establecido, como fue indicado por el médico, como fue dosificado según lo que se diagnosticó. Y también que este persista, tomarla a lo largo del tiempo. De nada sirve que yo indique el antibiótico correcto, indique la dosis correcta o la posología correcta, pero que no se complete el ciclo de antibiótico que yo estoy pensando para este padecimiento. Y hay muchos factores que influyen en el mal uso de los antibióticos y también en estos tratamientos incompletos o ineficaces. Muchos tienen que ver con el paciente, el entorno cultural y social. Es que no voy a tomar un antibiótico porque me hace daño, no voy a tomar el antibiótico porque he leído que los antibióticos son malos. Cada vez más vemos en redes sociales también la importancia de la microbiota y de cómo tenemos que cuidarla y cómo los antibióticos barren con ella.
que sí es verdad, ¿no? El antibiótico no distingue entre la bacteria buena y la mala, pero pues hay que ver ahí el beneficio que estamos buscando, ¿no? Y si quiero tratar una infección, pues sí, a lo mejor me voy a llevar puesta a la microbiota, la voy a alterar de alguna manera, pero eventualmente se recuperará. No quiere decir por eso que como afectan también a las bacterias buenas, entonces no voy a tomar antibióticos para nada, o mejor lo empiezo a tomar, lo que les decía, me siento bien y lo suspendo, ¿no? En lo que a nosotros nos compete, una mala comunicación, no explicarle bien al paciente cuál es su diagnóstico, por qué necesitamos tomar un antibiótico, cuáles son los posibles efectos adversos que tiene este antibiótico. Es súper común que en un interrogatorio durante la consulta le preguntemos al paciente, oiga, ¿y usted es alérgico a algo? Y automáticamente, casi sin pensar, dicen sí a la penicilina. Y pues muchas veces, bueno, es alérgico a la penicilina, le dejo otra cosa. Y ni siquiera indagamos un poquito más. Oye, ¿por qué dices que eres alérgico a la penicilina o a la amoxicilina o a lo que sea? Es que lo tomé alguna vez y me dio diarrea. Ah, pues eso no es una alergia, ¿no? No quiere decir que no lo puedes tener. Eso es un efecto adverso probablemente asociado al antibiótico y que si nosotros le explicamos al paciente, oye, vas a tomar amoxicilina y la dosis que estamos utilizando puede provocar esto, o vas a tomar amoxicilina con clavulanato y el clavulanato muchas veces provoca diarrea o provoca alteraciones gastrointestinales, pues el paciente ya sabe lo que va a pasar y ya sabe que en cuanto suspende el antibiótico se va a quitar. No quiere decir que esté pasando nada malo con el antibiótico, simplemente es un efecto adverso que ya sabemos que puede pasar. Y la otra es una posología compleja. Si yo le dejo a un paciente un antibiótico que se tiene que tomar cada hora y que tiene que interrumpir el sueño o que tiene que tomarlo múltiples veces al día con dosis complejas, entre más complicado lo hagamos, pues más difícil va a ser el apego. Y la otra, la que está directamente relacionada al fármaco, que son los efectos adversos, que como les digo, si los explicamos y le decimos al paciente lo que probablemente puede pasar, lo van a entender muy bien la mayoría de las veces. Y la otra son los costos elevados, ¿no? Si yo le pido a un paciente que compre un tratamiento que cuesta miles de pesos y que lo va a tener que utilizar por un periodo muy prolongado, lo más probable es o que no lo use o que no lo complete. También algo importante, la resistencia antimicrobiana se considera como una reacción adversa y es objeto de farmacovigilancia, esto es, debe de ser reportada. En los hospitales hay comités de infecciones, incluso en algunos hospitales de la Secretaría de Salud también no se puede administrar un antibiótico a ningún paciente hospitalizado si no pasa previamente por el visto bueno de infectología. Y de esta manera tienen un control mucho más estrecho, no solo de la administración de los antibióticos, sino también de los efectos adversos bueno, incluyendo con esto la resistencia a los antibióticos. Y eso nos permite tener pues no solo una mejor prescripción, sino resultados mucho más adecuados o buenos para los pacientes que tenemos dentro de nuestra población y dentro de nuestro hospital. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta y también, si nosotros lo consideramos necesario, tenemos la obligación, más bien, de reportar estas resistencias antimicrobianas a los comités de infectología o a los comités de uso de antibióticos dentro de los hospitales para que sean tomadas en cuenta. Esto es un breve resumen, además de cómo se clasifican o cómo considera la Secretaría de Salud las reacciones adversas por su causa o origen. Y pues sabemos que hay relacionadas con la dosis o que son dosis dependientes, el administrar dosis inadecuadas. Cuando son dosis independientes, que son más idiosincráticas por cada paciente, ¿no? Procesos inmunológicos, hipersensibilidades, anafilaxias, el uso también prolongado de medicamentos, otro tipo de efectos, va a provocar otro tipo de efectos adversos la carcinogénesis o la teratogénesis, particularmente con medicamentos oncológicos, por ejemplo, y también con algunos antibióticos. Los que se presentan una vez que se ha completado la medicación, estos hay que tenerlos también muy en cuenta porque si no estamos pendientes y no estamos pensando en que la medicación pudo haber estado asociada a este efecto adverso, pues no los vamos a ver pasar, ¿no? Y también los fallos terapéuticos. Aquí es donde entran los antimicrobianos, ¿no? El fallo la falla terapéutica o la falta de respuesta de un antibiótico es un efecto adverso importante. ¿Cómo podemos promover nosotros el uso responsable de antibióticos? ¿Cómo se puede promover en general y cómo podemos promoverlo nosotros? A nosotros nos tocan estas tres partes, ¿no? El prescribirlo solo cuando sea necesario. ¿Realmente este paciente que estoy viendo requiere de un antibiótico o estoy previniendo sobre infecciones, ¿no? Ese concepto
deberíamos de sacarlo de nuestra cabeza, por lo menos en los pacientes ambulatorios, en la consulta del día a día, ¿no? La prevención antibiótica deberíamos de reservarla para otras cosas y ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Elegir el antibiótico apropiado, no el que me diga el paciente que tiene en casa, no el que yo considero más fuerte, no, elegir el antibiótico correcto para lo que estoy tratando. Y la otra parte importantísima, educar a los pacientes, explicarles por qué es necesario tomar un antibiótico, cómo no hay que satanizarlos, no es lo peor que puedes hacer tomar un antibiótico, no te va a dejar efectos permanentes, cuáles son los posibles efectos adversos, etcétera, etcétera, para que entre el paciente esté más educado, va a tener un mejor apego y esto nos va a dar un mejor resultado. Y bueno, en otros ámbitos, pues la cooperación global, todo esto que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud para el uso responsable de antibióticos, tener siempre en cuenta no solo la salud humana, sino también la salud animal y el uso de antibióticos en otras circunstancias más allá de los humanos. Y también pues dictando las directrices para los proveedores de salud, las guías de práctica clínica, las recomendaciones que dictan las diferentes academias en diferentes lugares del mundo, las recomendaciones de la OMS, tener siempre en cuenta esto. Y la otra, pues las medidas de higiene y prevención que ya conocemos todos, ¿no? Aquí les pongo solo un pequeño resumen, no voy a ahondar mucho en esto, pero vean los microorganismos, ya todos los conocemos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que justamente están teniendo esa alza en las tasas de resistencia antimicrobiana y los tratamientos recomendados habitualmente, amoxicilina simple, amoxicilina clavulanato. La mayoría de las veces, y yo incluido, nos vamos directo por la amoxicilina clavulanato, ya sea por costumbre, ya sea porque la posología es más sencilla, ya sea porque queremos evitar el fallo terapéutico, y se nos olvida que estrictamente hablando la amoxicilina simple sigue siendo una opción de primera línea en el tratamiento, siempre y cuando se utilice de forma adecuada, lo calculemos de forma correcta. Podemos tener un muy buen resultado, vamos a tener menos efectos adversos porque le estamos quitando finalmente una molécula y vamos a tener un buen resultado. Y esto aplica para el resto de las infecciones también, las faringoamigdalitis, el uso de penicilina, amoxicilina simple, normalmente nos vamos por cosas más sofisticadas de un inicio. Para una sinusitis bacteriana aguda, también la amoxicilina con clavulanato, el tratamiento de la otitis externa, la Pseudomonas aeruginosa, ciprofloxacino tópico y nada más. No tenemos por qué utilizar ciprofloxacino sistémico en otro tipo de infecciones respiratorias. No va a tener ningún efecto y hay muchas mejores alternativas, ¿no? Y el uso de medicamentos que son más restringidos o de vigilancia, como la ceftriaxona, para infecciones por Haemophilus influenza tipo B, que afortunadamente no vemos con mucha frecuencia en casos de pilotitis aguda de niños, pero que finalmente este va a ser un paciente que tenemos la certeza que se va a tratar en un medio hospitalario. Y vean nada más, y esto es un poco también como para resaltar lo incorrecto, el uso de antibióticos en infecciones bacterianas contravirales, específicamente en otorrinolaringología. 80% se utilizan en infecciones bacterianas, pero hay un 20% que se utiliza en infecciones virales. Y por supuesto que este 20% es un uso inapropiado. No hay ninguna razón para mandar un antibiótico en un paciente que tiene una infección viral. Ninguna. Ni siquiera para prevenir una sobreinfección, porque ni siquiera sabemos cuánto de eso va a pasar. El porcentaje es bajísimo. Entonces, ese es un uso muy irresponsable de los antibióticos. No va a servir de nada. El paciente está gastando, estamos promoviendo la resistencia antimicrobiana. No hay absolutamente ninguna razón para hacerlo. Y vean, por ejemplo, también este cuadro que es muy interesante. Vamos a enfocarnos primero en las que a nosotros nos competen, ¿no? El Streptococcus pneumoniae y la tasa de resistencia antimicrobiana reportada actualmente es alrededor del 10 al 30% para la amoxicilina. Es una resistencia altísima. Es 3 de cada 10 o hasta 3 de cada 10 no van a responder a un tratamiento de primera línea por resistencia y vamos a tener que utilizar otras alternativas, ¿no? Ceftriaxona, levofloxacino, que si volvemos a ese esquema de antibióticos que propone la Secretaría de Salud y la OMS, corresponderían a antibióticos de vigilancia, ya sea vigilancia estricta en pacientes ambulatorios o pacientes o antibióticos de uso intrahospitalario. En Haemophilus influenza con amoxicilina clavulanato, 20 a 40% de resistencia. Esto también es altísimo. Casi la mitad de los pacientes van a tener una falla al tratamiento. Tenemos como alternativas cefuroxima, acitromicina.
En Moraxella catarrhalis, una resistencia más baja relacionada con los otros, de 10 a 20%, pero sigue siendo una tasa de resistencia considerable. Y tenemos otras alternativas como las sulfas o algunas cefalosporinas para el tratamiento del estafilococo, que este sí ha sido una bacteria que ha desarrollado una resistencia altísima y unos mecanismos de resistencia muy sofisticados, donde la dicloxacilina, que es específicamente una penicilina anti-estafilococo, tiene una tasa de resistencia ya que puede alcanzar hasta el 50%. Y tenemos que irnos a antibióticos que pertenecen al grupo 2 o grupo 3, ¿no? De restringidos o de reserva, vancomicina y linezolid. O sea, son antibióticos ya de uso absolutamente intrahospitalario, ¿no? Para la Klebsiella pneumoniae también, la ceftriaxona con resistencias de hasta 40%. Y esto sí lo estamos promoviendo nosotros con el uso indiscriminado de la ceftriaxona. Y tenemos que irnos a otras alternativas, incluso como el meropenem. Ya no, ni siquiera vamos a hablar de las pseudomonas, ¿no? Que nos complican a pacientes en terapias intensivas. También la piperacilina tazobactam, que se diseñó específicamente como un antibiótico anti-pseudomona y que ya tiene tasas de resistencia hasta el 50%. Y bueno, otras bacterias como la E. coli, también E. coli multiresistentes que ya no están respondiendo a prácticamente nada. Entonces, ¿cómo podemos combatir la resistencia? ¿Qué podemos hacer? Se promueve mucho también y se habla mucho últimamente, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras asociaciones, del uso de pruebas rápidas, pruebas en la consulta, por ejemplo, para hacer un diagnóstico rápido de infecciones o de faringoamigdalitis por estreptococo. Estas strep test, que son pruebas de contacto, se toma una muestra en el momento y en cosa de 3 a 5 minutos se tiene una respuesta si es estreptococo, no es estreptococo, estreptococo piógenes de grupo A, requiere tratamiento antibiótico y si no, podemos irnos con un tratamiento sintomático y no es algo que hagamos con mucha frecuencia, ¿no? También la educación y la vigilancia, el que los pacientes, resaltar la importancia de que el paciente se apegue al tratamiento y lo complete, y también tratar de acompañarlos a lo largo de este proceso para que realmente estén tomando el antibiótico como lo deben de tomar. Y otra parte también que yo incluiría aquí en las pruebas rápidas, que es el apoyo con estudios microbiológicos que nos digan específicamente a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las mejores alternativas para tratar. Entonces, ¿qué debemos o qué podemos considerar para el tratamiento de los antibióticos, ¿no? Factores que influyen en nuestra elección de antibióticos, la gravedad de la infección, totalmente, y la bacteria a la que nos estemos enfrentando. Bien importante tratar de conocer o estar conscientes de la resistencia local. No va a ser las mismas tasas de resistencia que tengamos en México a las que tenemos en otros lugares del mundo, e incluso no vamos a tener las mismas resistencias en el Hospital Español que tienen en el Hospital Juárez o que tienen en el Hospital General, porque esas se van desarrollando en esas poblaciones. Entonces, por eso esos comités de uso de antibióticos o esos comités de infectología que aprueban el uso de antibióticos llevan estos controles estrictos porque nos permite conocer cuáles son las resistencias en la población que nosotros estamos tratando y cuáles son las mejores alternativas en esa población que nosotros estamos tratando. También el monitoreo del paciente, cómo está respondiendo este paciente al tratamiento que nosotros le estamos dando y realizar ajustes en la terapia. Como les digo, esto es perfectamente válido y no quiere decir, ay, me equivoqué, perdóname, te mandé el antibiótico que no funcionaba, te voy a mandar otra cosa. No, si yo le explico al paciente de inicio, te estoy mandando un antibiótico de amplio espectro y estoy esperando una determinada respuesta en 24, 48, 72 horas. Si no tengo esa respuesta, es posible que modifique el tratamiento porque no es el antibiótico adecuado para esa bacteria que te está atacando a ti. Y el paciente lo va a entender perfectamente y que yo le explique también que el suspender un antibiótico antes de completar el ciclo, porque lo vamos a cambiar por otro, es también perfectamente válido y es mejor que usar algo que no está funcionando, ¿no? Y la otra, las variabilidades de las guías. Hay un montón de guías, pero pues deberíamos de tratar de basarnos en las recomendaciones locales, por lo mismo que les explicaba de las resistencias locales, ¿no? Aquí tenemos una determinada población de bacterias, son los determinados microorganismos que van a responder a X antibióticos o que van a ser resistentes a otros. Si yo conozco eso, pues mis resultados serán mejores. Y no, esto no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en África. Puede haber coincidencias y puede haber sugerencias en el tratamiento, por supuesto, pero tenemos que regionalizarlas para tener los mejores resultados, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿qué se sugiere para lo que, como tratamientos de primera línea, para lo que nosotros nos compete en el día a día, en las infecciones que vemos habitualmente? Por ejemplo, otitis media, secundarias o causadas por Streptococcus pneumoniae y por Haemophilus, amoxicilina, o considerar el uso de amoxicilina simple o cefalosporinas de primera o segunda generación, a la posología correcta, en la dosis correcta, por 5 a 10 días. En casos de rhinosinusitis, normalmente o habitualmente secundarias o causadas Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, amoxicilina con clavulanato de 5 a 10 días en la dosis correcta. En las faringitis, y hablando específicamente de las faringitis por estreptococo, utilizar penicilina B, utilizar amoxicilina simple por 10 días. Son tratamientos de primera línea recomendados, perfectamente válidos y que en la mayoría de los casos van a tener una buena respuesta. Y si no lo tenemos, realizar una evaluación, hacer un reajuste o un cambio de antibióticos en el paciente que así lo requiere, ¿no? Otras recomendaciones, por ejemplo, en los niños, el utilizar en otitis media aguda amoxicilina simple a una dosis alta por kilo en 2 o 3 tomas, dependiendo también de cada caso. En casos de rhinosinusitis aguda, utilizar también amoxicilina clavulanato durante el periodo correcto. En casos de laringitis bacterianas, el uso de amoxicilina. En faringitis bacterianas, penicilina B, amoxicilina, utilizarlos como tratamientos de primera línea, tanto en niños como en adultos. Y eso recomiendan las guías, no solamente nuestras guías, las guías de práctica clínica, también las guías internacionales hacen mucho énfasis en en el uso de estos antibióticos de amplio espectro como antibióticos de primera línea. Y por último, algo en lo que creo que pecamos mucho de un sobreuso de los antibióticos, ¿no? Que es el uso de antibióticos perioperatorios en los procedimientos que nosotros realizamos. Finalmente somos una especialidad fundamentalmente quirúrgica, hacemos un montón de procedimientos en un área potencialmente o en áreas potencialmente contaminadas o que tienen un alto potencial de contaminación y a lo mejor por eso pensamos que debemos usar antibióticos para que no se infecten en todos los pacientes que operamos, en lugar de tener una buena técnica quirúrgica, el utilizar el antibiótico solo en los pacientes que lo ameritan de la manera correcta, del que yo opere un paciente y utilice el antibiótico intraoperatorio o una hora antes del procedimiento, como se recomienda en algunos casos, pero que nada más para que no se vaya a infectar lo continúe todavía por 7 días, pues eso es un error, ¿no? Vean, por ejemplo, las recomendaciones, es un metaanálisis muy grande que hizo la Academia Americana de Otorrinolaringología, donde ellos emiten sus recomendaciones con grados de evidencia y donde al final concluyen que la evidencia no soporta o no apoya el uso de rutina de antibióticos para la gran mayoría de los procedimientos que realizamos y lo deja exclusivamente reservado para algunos procedimientos otológicos, por ejemplo, en pacientes que tienen colesteatomas o que se va a colocar un implante coclear o en pacientes donde se van a hacer ciertos tipos de cirugía de cuello, donde pudiera haber potencialmente una infección, o en algunos tipos de rinoplastías donde se van a utilizar cierto tipo de injertos o que son cirugías de revisión, etcétera, etcétera. Son casos bien específicos donde sí se sugiere el uso perioperatorio de antibióticos, pero tristemente no los utilizamos así. Nosotros en el 2020 hicimos un estudio donde entrevistamos a un número grande de otorrinolaringólogos de todas las instancias públicas, privadas, de diferentes partes del país, para conocer cómo es que utilizaban los antibióticos en el perioperatorio en sus cirugías habituales. Y los resultados son, pues, sí llaman mucho la atención, ¿no? No sorprendentes porque sabemos que se usan mucho los antibióticos cuando no se deben usar, pero sí los números asustan, ¿no? Y vean, por ejemplo, en casos de rinoplastías, cómo los antibióticos se usan casi en el 80% de los casos, igual que en cirugías de senos paranasales, incluso más del 80%. En la mitad de las amidalectomías, no hay ninguna razón para hacer esto. En muy buena parte, hasta un 70% de las cirugías de oído y también prácticamente en todas las cirugías de cuello. Y esto no tendría por qué ser, ¿no? Si tenemos
Si hacemos un buen diagnóstico, tenemos una buena técnica quirúrgica y hacemos un buen cuidado del paciente en el trans y postoperatorio, no hay ninguna razón para que utilicemos estos antibióticos, ya sea durante o posterior a la cirugía, y sin embargo es algo que se hace con muchísima frecuencia. Entonces, ya para terminar. En resumen, ¿qué podemos hacer para combatir la resistencia a los antibióticos? Pues primero usarlos de manera racional, ¿no? Implementar políticas de prescripción prudente en los hospitales y también nosotros ser muy conscientes en nuestra consulta privada, en nuestros pacientes, el cuándo realmente tenemos que usar antibióticos, no hacerlo si no es necesario y no caer a la presión. Muchas veces el paciente, oiga, ya déjeme un antibiótico porque no me quiero poner mal, porque me voy de viaje, porque tal. No, al final los que decidimos somos nosotros y no tenemos por qué utilizarlos si es que no es necesario. Educarnos y seguir educándonos en congresos, en la literatura mundial. Bien importante tener en cuenta todas estas resistencias. Si tenemos esa curiosidad, pues preguntar en nuestros comités de vigilancia intrahospitalarios, en los departamentos de infectología. Tampoco tener esa falta de humildad de pedir una interconsulta al infectólogo si considero que tengo que usar un antibiótico. Ellos para eso están y al final nos van a sugerir cuál es el mejor esquema con todas estas cosas que les comentaba, sobre todo pensando y basándonos en nuestra población local, ¿no? Entonces no hay por qué no usar esas herramientas y pedir la interconsulta cuando así sea necesario. También la investigación y vigilancia, estudiar o tener bien claros estos patrones de resistencia dentro de los hospitales y también en el paciente ambulatorio. El desarrollo de nuevos antibióticos, que eso al final pues no nos compete a nosotros, pero sí es algo pues que se trata de o se debería tratar de promover. Y también la promoción de la salud, ¿no? Fomentar la vacunación, si tenemos más pacientes vacunados para la mayor cantidad de cosas que sea posible, pues vamos a tener menos cuadros infecciosos y por lo tanto menos posibilidades también de infecciones bacterianas o de sobreinfecciones bacterianas o de complicaciones, y también fomentar las medidas higiénicas, ¿no? Irnos a la base. Si promovemos adecuadas medidas de prevención, pues tendremos menos infecciones y por lo tanto vamos a tener menos necesidad de utilizar antibióticos o mal utilizar antibióticos. Entonces, bueno, por mi parte eso es todo. Si tienen alguna pregunta o si quieren contactarme, lo pueden hacer con toda confianza. Y pues muchas gracias por su atención. Comentaba que agradezco mucho la participación del doctor Sanjurjo, una plática muy clara, muy bien estructurada y que resume en mucho todos los elementos que debemos de tomar en consideración en el empleo cotidiano de los antibióticos en nuestra práctica profesional. Tenemos aquí algunas preguntas que me gustaría pues poner a su consideración. Iniciamos con la pregunta del doctor Cruz Castillo, Juan Carlos Cruz Castillo, donde hace un comentario sobre que en muchas ocasiones la resistencia bacteriana no es tanto por o sea, el fallo al tratamiento no es tanto por resistencia antimicrobiana, sino por deficiencia en el diagnóstico preciso de la infección. De tal forma que su pregunta es, aparte del cultivo y aparte del antibiograma, ¿qué otras alternativas tenemos para el diagnóstico de estas infecciones? ¿Con qué frecuencia las emplea y en qué situaciones? Doctor Sanjurjo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Creo que es muy interesante la pregunta y es pues muy adecuada para lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor alternativa? Yo creo que la clínica, ¿no? Lo que nosotros vemos en el paciente, el cuadro clínico, por supuesto, una exploración física completa, qué es lo que estamos sospechando y tratar de correlacionar esto con, pues, algún estudio si es que consideramos que lo amerita, ¿no? Pero
Si estamos pensando en un caso, en una infección aguda de las que vemos todos los días, una otitis media aguda, una faringoamigdalitis, por ejemplo, pues el diagnóstico clínico es el que nos va a dar la clave finalmente y apoyarnos con los estudios de laboratorio pertinentes en cuanto a cultivos o antibiogramas, si es que así lo consideramos, pero pues creo que la clínica es la parte más importante y concuerdo totalmente. Si no tenemos un buen diagnóstico, pues nunca vamos a tener un buen tratamiento. Correcto, muchas gracias. Hay otra pregunta en este mismo tenor. Eh, el auditorio pregunta que si tomamos en consideración que la cirugía de la vía aérea, aún con una técnica adecuada, genera áreas cruentas en mucosa y en piel, rompiendo la primera barrera de defensa, exponiendo el lecho quirúrgico a los gérmenes habituales. Sabemos que existen, pues, protocolos muy claros de profilaxis antibiótica y el auditorio quisiera conocer un poquito más a cuándo sí emplear estos antibióticos en las cirugías más frecuentes de nuestra especialidad y cuándo dejarlos para reserva en caso de infección. Yo diría que en una cirugía habitual, ¿no? Que no representa, o sea, es un paciente sano, es un paciente que no tiene alguna complicación o alguna comorbilidad, y me refiero a una cirugía habitual, como puede ser una septoplastía o como puede ser una amigdalectomía o la colocación de tubos de ventilación, cosas sencillas. No creo que esté justificado el uso de antibióticos, ni siquiera en el perioperatorio. Si estamos pensando en un paciente que es potencialmente infectable, me refiero a el área, como menciona la pregunta, el área que dejamos fue muy cruenta o hubo que hacer una disección a lo mejor mayor a la que estábamos contemplando, o de cualquier manera sospechamos que existiera ese riesgo de infección, podemos utilizar el antibiótico en el transoperatorio, una sola dosis de un antibiótico de amplio espectro, y eso va a ser más que suficiente para protegernos y para cubrirnos. No hay que dejar también de lado la parte que va a ser el propio sistema inmune, y a menos de que estamos enfrentándonos a una cirugía ya contaminada per se, no deberíamos de usar indiscriminadamente antibióticos sobre todo en el postoperatorio. Aparte de felicitarlo, le pregunta, de acuerdo a la posología del antibiótico, la duración del mismo de 5 a 7 días, ¿existe algún nuevo protocolo para disminuir la duración del uso de antibióticos o, eh, o tendremos que continuar de acuerdo a la evaluación del paciente y a la gravedad de la infección? Los esquemas antibióticos a lo largo del tiempo o la tendencia ha sido ir reduciendo cada vez más la duración del tratamiento. La razón es que se ven los mismos resultados en un periodo más corto de tiempo utilizando la dosis adecuada, y el prolongar los tratamientos tiene dos problemas. Incrementamos los efectos adversos, incluida la resistencia antibacteriana, y el apego es mucho más difícil y eso tampoco nos va a ayudar. Entonces, cada vez se han utilizado y diseñado más esquemas cortos de antibióticos que han demostrado en muchísimos estudios que tienen la misma eficacia que los esquemas más largos que se utilizaban anteriormente, esquemas de 10 días, esquemas de 14, 21 días. Y por el momento, la mayoría de los esquemas antibióticos para infecciones habituales son de entre 5 y 7 días, dependiendo el antibiótico que estemos utilizando y la infección que estemos tratando. Esto, por supuesto, se puede prolongar en casos particulares, pero generalmente esos pacientes son más de atención intrahospitalaria, que van a utilizar otro tipo de antibiótico. Correcto, muchas gracias. Hay un comentario del doctor Raimundo Rosas felicitando su conferencia y reflexionando un poco sobre la importancia de sensibilizar acerca de estos temas, dado que él se ha dado cuenta del empleo abusivo de la ceftriaxona.
Asimismo, hace una reflexión sobre la confusión frecuente de los médicos respecto a la potencia con la eficacia. Asimismo, hay una felicitación del doctor Juan Carlos Cruz Castillo. Yo le quiero hacer una pregunta. Eh, Hay un lugar común en el cual todos los médicos llegamos, que es generalmente el decir que es el paciente el que nos solicita estos antibióticos y que hay una gran presión social para prescribir. Cuando existe ya evidencia de que esto sucede cuando nosotros no educamos a nuestros pacientes y que en más del 60-70% de los pacientes se obtiene una respuesta positiva con la educación, si nos tomamos el tiempo para educarlos. Mi pregunta va más en el sentido de cuál es su experiencia con respecto a la educación de los pacientes y los familiares para la prescripción responsable de antibióticos. Yo les hago mucho énfasis en el riesgo potencial para todos del mal uso de antibióticos. O sea, trato de explicarles qué está pasando y qué va a pasar si seguimos utilizando los antibióticos de forma indiscriminada. Y les explico justamente eso, ¿no? La mayoría de los pacientes van a salir del cuadro por el que están pasando con un tratamiento sintomático, con un tratamiento de otro tipo, y el antibiótico lo vamos a reservar solo para el que lo necesita, ¿no? Les pongo muchas veces ejemplos míos, ¿no? Yo tomé un antibiótico por última vez probablemente hace 4 años y no lo he vuelto a tomar porque no ha habido necesidad. O sea, hay una muy mala eh, promoción y publicidad del uso de antibióticos y también creo que muchos, sobre todo en la atención primaria, abusan de este uso, como comentaban en el comentario anterior del uso de la ceftriaxona. Creo que todos vemos pacientes todos los días que ya fueron tratados con ceftriaxona o que llegan y nos comentan, me mandaron algo inyectado 3 días y cuando nosotros les decimos ceftriaxona, sí, ese fue. Y lo que estamos perdiendo es una gran herramienta. Entonces, trato de hacerle ver al paciente que esa es la razón por la que no se deben de utilizar indiscriminadamente los antibióticos y también por la cual ahora son medicamentos de prescripción estricta, ¿no? Ya no puedes ir a la farmacia y comprarlos, teóricamente. Correcto, muchísimas gracias. Con esto finalizamos las preguntas del auditorio y al mismo tiempo finalizamos este ciclo de conferencias sobre concientización de este grave problema que es la resistencia antimicrobiana. Yo quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Otorrino la oportunidad de coordinar este evento que en realidad es sumamente importante para nosotros, no solo como médicos, sino también como integrantes de esta comunidad humana. Al mismo tiempo, quisiera hacer conciencia o enviar el mensaje de concientización de que la resistencia antimicrobiana es un problema que en realidad nos está dando ya claros indicios de ser un problema mayúsculo. Creo que debemos tomar cartas en el asunto en forma urgente. Debemos de considerar que nos estamos jugando el futuro de nuestra especie. Y no lo digo al viento, no lo digo como algo que no tiene mayor sustento. De verdad, nos estamos jugando el futuro de una especie inteligente y fuerte como es la raza humana. Sin embargo, Darwin ya lo dejó muy claro. La especie que mejor sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio. Y quisiera finalizar esta emisión haciendo un par de preguntas para la reflexión personal. Entre las bacterias y los seres humanos, ¿quiénes
creemos o quienes creen que se está adaptando más fácilmente a este cambio? Y la segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo a nivel personal para apoyar esta cruzada en contra de la resistencia antimicrobiana? Con esto felicitamos al doctor Sanjurjo, finalizamos nuestra sesión y los invitamos al próximo ciclo que será sobre problemas de apnea del sueño y trastornos respiratorios del sueño, agradeciendo al licenciado Escobedo y a Liomont por su valioso apoyo en todos estos eventos académicos. A nombre del doctor Sainz, presidente de la sociedad, me despido y les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches a todos.